Eh, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moisés Armando Castro, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios en la Facultad de Relaciones Internacionales. Llevo lo que es la licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales. En este día y en esta hora, perdón, me toca, no me toca, sino que les hablaré un poco sobre la ética. No directamente sobre la ética, ética en sí, conceptos y todo lo que trae, sino sobre su poca historia eh, que he relacionado, una pequeña presentación de su historia y evolución. Entonces, podemos decir que primeramente tenemos que tener conocimiento del concepto, que es ética. Y ética en sí dice que es una rama de la filosofía. Otros la describen como una disciplina. Entonces, pero la ética en sí estudia lo que es la moral y el comportamiento humano, cómo nosotros nos comportamos en la sociedad, en cualquier ámbito en cualquier ámbito en el que nos desarrollamos, perdón. Entonces, también la ética en otros conceptos puede ser como normas, reglas establecidas bajo una costumbre que se van desarrollando a medida que va evolucionando o va pasando el tiempo, de acuerdo al estado y tiempo en el que nos encontramos. Entonces, asimismo, va configurándose las normas. Ahora, la evolución que está sufriendo constantemente la ética va a variar de acuerdo a los cambios sociales, políticos, religiosos de cada época. Quiere decir que el siglo XIX puede cambiar algunas reglas o normas éticas de nuestro comportamiento hacia el siglo XXI en el cual estamos actualmente, ¿va? Entonces, eh, de acuerdo al mismo comportamiento del ser humano en sí, cómo se va desarrollando. También pueden haber varios rasgos entre lo bueno y lo malo. Lo bueno, generalmente la ética define qué es lo bueno que nosotros tenemos que hacer o cómo nos podemos comportar ante la sociedad, o sea, hacer algo bueno, etcétera. Entonces, todo esto se ha venido reinterpretando y redefiniendo, y hay varios pensadores que han aportado su granito de arena, por decirlo así, para que pueda establecerse. Eh, Ahora, la ética se ha venido evolucionando significativamente a lo largo de principales periodos históricos, lo que he estado diciendo. Eh, son, he encontrado y he investigado, perdón, 5 periodos. El primero es sobre la antigua Grecia, que data desde el siglo 7 antes de Cristo hasta el siglo 9 después de Cristo, bastante tiempo. El segundo periodo es la Edad Media, del siglo 10 hasta el siglo 15. El tercer periodo es el Renacimiento, que nosotros conocemos. Y el cuarto periodo, la Ilustración, y el quinto periodo, la Edad Contemporánea. Ahora, para hablar un poquito acerca de eso, por ejemplo, la antigua Grecia, eh, la ética estaba intrínsecamente ligada a la búsqueda de la felicidad. No era más una regla, sino que es yo, yo digo que soy feliz haciendo esto, esto y esto. Entonces, más o menos por ahí iba lo que era la ética. Y para eso tenemos dos subdivisiones en la antigua Grecia, que era el intelectualismo moral y el endemonismo.
el intelectualismo moral de Sócrates, que para él era la virtud se identificaba con el conocimiento. Creía que nadie hace el mal voluntariamente, sino por ignorancia. Eso creía Sócrates. Ahora, el endemismo de Aristóteles sostenía que el fin último del ser humano era la felicidad, o es la felicidad, la cual se alcanza a través de vidas virtuosas, o sea, trabajándola, haciendo las cosas bien. Eso decía Aristóteles que alcanzaba la felicidad del ser humano. Ahora, si nos vamos más adelante a la Edad Media eh, o medieval, por decirlo así, esa estuvo profundamente influenciada por las doctrinas religiosas. Estamos hablando generalmente de la Iglesia Católica, que es la que gobernaba, digamos así. Para eso había dos subdivisiones también, de las cuales una era patrística, que era un pensamiento de San Agustín, y la otra era escolástica, del, del santo Tomás de Aquino. Igual, San Agustín interpreta el pensamiento como una teología cristiana. Sostenía que el mal es la ausencia del bien y que la voluntad humana afectada por el pecado. Originalmente se tenía la idea religiosa de San Agustín. Si está el bien, está el mal. Entonces, generalmente se orientaban bajo la fe cristiana, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, el escolástica de Santo Tomás fusionó la filosofía aristotélica con la teología cristiana y formuló la ley natural, que se basa en la razón y se deriva de la ley eterna divina. O sea, ya creó como una ley natural, la que nosotros venimos realizando por ejemplo, las cosas naturales que hacemos, razonamiento y todo eso, con la ley divina. Ahora, el Renacimiento, tenemos figuras como Maquiavelo, que creaba que había una revalorización del ser humano para su capacidad de razonar. Habían cuestiones todavía en ese tiempo que venía del tiempo medieval, religioso, pero él pensaba que se podía tener más razonamiento ante ciertos criterios éticos o morales que ponían en duda eh, el papel del ser humano en la sociedad. ¿Va? Entonces, él cuestionaba esas situaciones y por lo cual era un gran pensamiento. ¿Va? Incluso en su obra El Príncipe, introduce una ética política pragmática en donde es bastante criticada, ¿va? Hace un debate entre la moralidad y el poder. Y tenemos la Ilustración, que data ya un poco más adelante del siglo XVIII. Se caracterizó por fuertes énfasis en la razón, la libertad individual y el progreso. Dice que la ética buscó fundamentos universales basados en la razón humana, no en dogmas religiosos. Aquí ya se fue dejando un poco la parte religiosa y se creó más un apartado del socialismo, de la búsqueda del, del comportamiento ya humano. Y en esto estaba Immanuel Kant, que propuso una ética deontológica basada en el deber. Dice. Sostenía que la moralidad era una acción que de una acción no radica en sus consecuencias, sino en la intención y en la máxima, que era un principio subjetivo. Eso es más relativo. Lo que dice ahí es lo relacionado, no se puede explicar un poco más. El utilitarismo, que era de Stuart Mill, esta corriente ética consecuencialista sostiene que una acción es moralmente correcta si produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Se enfoca en las consecuencias de los actos y en la maximización del bienestar general. Eh, Generalmente se basa más en el bienestar general, lo que dice allí.
cómo nos puede afectar, cómo podemos ayudar que una acción genere un bien para todos. Eso tiene que ver ya con la ilustración y la edad contemporánea que data desde el siglo XIX hasta la actualidad. Esta es un poco más controversial porque si hay tres subdivisiones aquí, yo podría hablar mucho, pero directamente vamos a resumirlo en que la tecnología y la globalización han venido generando bastantes fundamentos de duda en, en lo que es la ética y la moralidad, en este caso la ética. Entonces, para trabajarla está bastante complicado, pero se puede ir desarrollando poco a poco. Eh, yo, en mi pensamiento, creo que este, la globalización ha venido a afectar en ciertos puntos situaciones de la ética. Hay un poco más de liberalismo y etcétera. En conclusión, la evolución de la ética ha pasado de un enfoque de la virtud a la felicidad en la antigua Grecia a una moral teocéntrica en la Edad Media para luego seculizarse y centrarse en la razón y la autonomía individual durante la Ilustración. Y ahora en la edad contemporánea, la ética, lo que veníamos diciendo, se ha subdividido o diversificado, por decirlo así, eh, por la misma cuestión de la globalización. Yo quiero esto, tú quieres esto, nosotros queremos esto, y para nosotros está bien esto, para que ellos también hagan lo otro, etcétera. Entonces, estamos en un mundo bastante cambiante y ahora con varias ideologías, en el sentido de que cada ser humano idealiza cada situación. Creo que es bastante difícil en esta edad contemporánea crear una definición de ética. Eh, Me disculpo por el tiempo que me tomé, pero es bastante extenso este tema. Pero creo que hasta aquí llegaría la participación de mi explicación y aquí por último he dejado una bibliografía de donde he tomado algunas referencias de lo explicado ahorita y espero que se haya centrado o no me haya desviado un poco del tema de la ética, perdón, y su evolución. Muchas gracias.